Preocupados como tantos problemas en Honduras, pero también es tiempo para dar espacios a temas que nosotros, aunque venimos escuchando en el día a día, pero no le prestamos tanta atención. Y es el hecho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no solamente en el Distrito Sur de Nueva York, sino que también en Texas, en Florida. Vean ustedes, más de 40 hondureñas han sido extraditados hacia los Estados Unidos. Y cuando analizamos, es tráfico de cocaína, tráfico de fentanilo, tráfico de personas. Estos son los delitos más reiterativos. Con todos estos juicios y estas condenas, Estados Unidos ha confirmado que Honduras en estos momentos es un narcoestado. Y esto debe llamarnos a la reflexión. ¿Qué vamos a hacer? Pero más que eso, es cómo llegamos al punto aquí en Honduras de que el crimen organizado organizó nuestro país para su conveniencia. Y aquí van muchas aristas. Si ustedes ven el contexto, operan carteles de droga, pandillas transnacionales, organizaciones terroristas, y si le sumamos ese, el plus, como decimos nosotros, los corruptos locales. Esto es lo que tenemos. Pero en realidad la situación es mucho más grave de lo que nosotros podemos asimilar. Está aquí con nosotros el ingeniero Juan Carlos de Grandes. Él es especialista en estructuras criminales internacionales, coordinación interagencial y también ciberseguridad. Justamente leímos un artículo que él publicó sobre este tema y yo lo dejé pendiente. Y dije yo, no, es momento, porque ya también comienza la carrera política. Realmente va a ser interesante ver el problema de las estructuras criminales que operan en Honduras, porque Estados Unidos lo único que hizo fue sí confirmar si la policía estaba al servicio del crimen organizado, de esas estructuras, también las Fuerzas Armadas, los políticos, etcétera, etcétera, y organizaciones que ni me quiero imaginar. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada, y al pueblo hondureño. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes y poder hablar de este tema que realmente es un tema histórico, de importancia, y usted bien lo ha dicho, enraizado en la sociedad, lo dijo en su introducción y lo dice ahora, para verlo a futuro, ¿verdad? Para tomar decisiones correctas. Así que sí, como usted lo dice, si reflejamos y empezamos a ver la historia del tema, no nos va a dar el programa, porque la criminalidad organizada en Honduras tiene alrededor de 50 años de estar funcionando como existe. 50 claro. años tiene de estar funcionando. Sí, lo que pasa es que siempre hubo una baja intensidad en la comunicación de este tema, ¿verdad? Sin embargo, si nos remontamos a los tiempos de Colombia, cuando Colombia empezó a exportar en cantidades grandes la marihuana y cocaína, que sus mercados más grandes eran Estados Unidos, Europa, ellos necesitaban ver hacia dónde iba a ir esa droga, pero cómo se iba a transportar. Tenían el mercado, pero necesitaban el transporte. Honduras está geográficamente en una posición estratégica y se volvió un punto de transporte, almacenamiento y control de la droga para llegar a su destino final, ¿verdad? Así que sabemos que el narcotráfico existe hace mucho tiempo en Colombia, la producción de la droga, el tránsito de la droga. Sin embargo, no es hasta los 70s y 80s que en Honduras empieza a tomar poder dentro de las élites en todos los ámbitos, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Hay que ser claro en algo y de entrada tener una postura. Esto no es generalizado, o sea, no podemos hablar toda la institución policial, todas las Fuerzas Armadas, todos los políticos, todos los empresarios. Sin embargo, las estructuras criminales siempre intentan filtrar cada punto de la sociedad, cada rubro, cada área, porque prefieren tener el control que generar violencia. Sin embargo, la violencia llega cuando no se puede generar control. Así que, históricamente, repito, esto tiene 50 años, no es un tema de este gobierno o del anterior, sino que hemos venido por años pagando
cuestiones como la ambición desmedida de élites en los diferentes campos de la sociedad. También tenemos problemas específicos como la pobreza, ¿verdad? Que dan origen a muchas de estas cosas, a la gente que se preste para esto. También la coacción, ¿verdad? Hemos analizado y estudiado cuántas personas pertenecen o se involucran en estructuras criminales por coacción, ¿verdad? Y para definir el tema de estructuras criminales internacionales... Esto le iba a decir, porque para que midamos ¿qué podemos llamar estructura criminal internacional? Muy bien. Hay 3 niveles. Quisiera mencionarlo en 3 niveles, ¿verdad? Está la delincuencia común local, que es quien asalta, quien roba, no usualmente pertenece a una estructura. Estas personas están actuando por su cuenta, por una necesidad, por falta de valores, porque ya tienen esa tendencia a delinquir. O por necesidad también. Exactamente. Y en el caso segundo están las élites locales que se prestan para trabajar con las élites internacionales, y ya es el tercer nivel. En las élites locales, pues no es un secreto, ya es de conocimiento de todos que el sector político, el sector policial, Fuerzas Armadas, empresarial, ha tenido en cada uno de ellos un impacto, ¿verdad? Se ha infiltrado la estructura criminal. Pero repito, esto no es un tema generalizado porque hay que ser cuidadoso en esto. Tenemos en todos ellos personas muy honestas y de hecho la mayoría. El problema son esos pocos que logran ser filtrados. ¿Por quiénes? Por estructuras criminales internacionales. Cualquiera pensará, bueno, no me interesa a mí el problema de los grupos terroristas en Medio Oriente o en otros lugares del mundo que afectan solo esos países. No, el impacto grande y el dimensionamiento de las estructuras criminales internacionales estudia los vínculos de esas estructuras internacionales con las estructuras locales. Vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo bien sencillo. Yo necesito de alguna forma transportar la droga desde el sur hasta el norte de América. ¿Qué voy a necesitar? Una estructura local en uno de los países que esté en el camino que se encargue de hacerme este negocio. Bueno, los carteles, Venezuela, Colombia, lo han estado haciendo y lo hicieron por años. Tenemos casos de narcotraficantes emblemáticos en Honduras, como el de Ramón Mata Ballestero de los 80, ¿verdad? O sea, esto no es de ayer. Y estas personas se prestaron para transportar la droga. Fueron tiempos de menos violencia. ¿Qué pasaba? Estas estructuras criminales en aquel entonces, internacionales, para ellos era más fácil mover el dinero. Entonces se pagaba con dinero y lo que se creaba era un círculo económico muy fuerte en los países. Con el pasar de los años, pues los países detectan este problema y ya se vuelve un problema internacional. Y Estados Unidos y países europeos dicen, alguien aquí está pagando mucha plata y necesitamos frenar o controlar esto. Y empiezan el tema del control de lavado de activos, las transferencias internacionales, la capacidad de mover dinero en viajes como en aviones, barcos o vehículos cuando cruzamos fronteras. Y ese control entonces obliga a las estructuras criminales a empezar a pagar el dinero con la droga, con armas, con algunos bienes. Y esto es lo que empieza a generar, ya vamos del nivel internacional a local, la necesidad de vender lo que me dieron como pago para recuperar mi dinero. Y aquí entonces es donde todo cae a la estructura local y eso es lo que en algún momento nos tiene sumergidos en esta situación de inseguridad, también de pobreza y, como usted lo dijo en su momento, corrupción, ¿verdad? La cantidad de dinero contra la que compiten los entes de seguridad son sumas altísimas. Es un monstruo inmenso. Por esto entonces los entes de seguridad se tienen que fortalecer. Una estructura criminal entonces internacional, recuerda que surge Interpol y otros entes que saben que este no es un problema de un solo país, sino que necesitan estar comunicados, interconectados, para saber cómo van a responder a este problema que empieza a crecer en aquellas décadas y que hoy es un monstruo. Para el año 2018 se hablaba de que solo entre transferencias y movimientos, quizá micro, entre instituciones financieras y otro tipo de sistemas que se están creando como billeteras electrónicas, el boom de las criptomonedas, para el 2018 se calcula que se transfirió 33,000 millones de dólares entre estructuras criminales. Solo estamos hablando de transferencias, no estamos hablando del resto de sus actividades.
Imagínese un ente de seguridad solo de un país queriendo luchar contra esto. Entonces, para esto se necesita también una estructura internacional, interagencial, para combatirlo. Pero también... y una pregunta, nosotros en las condiciones actuales como estamos, no tenemos capacidad de hacer frente a eso. Mire, los gobiernos históricamente han venido haciendo un esfuerzo. No hay que olvidar que se han creado instituciones aquí o direcciones o fuerzas especiales para combatir ciertos flagelos, ¿verdad? A pesar de que no está la capacidad económica, hay que decirlo, pues nosotros estudiamos mucho los presupuestos de los entes de seguridad o defensa y entendemos que a pesar de que son altos, la población exige más resultados, ¿verdad? Pero la inseguridad es un monstruo de 1000 cabezas porque tiene recursos casi ilimitados. Entonces, las fuerzas especiales surgen para atacar problemas específicos, ¿verdad? Podemos mencionar que en Honduras se crea hace más de 10 años la FNA, que luego se transforma en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y en la actualidad es la DIPANCO en la Policía Nacional. Y estas fuerzas especiales vienen para atacar el problema de la mara y pandilla. Se crean fuerzas también para luchar contra el narcotráfico. Pero estas fuerzas necesitan mucho recurso y necesitan mucha cooperación internacional. Y así se funciona. Sabemos la presencia aquí, el apoyo del gobierno de Estados Unidos para combatir del narcotráfico, entre otros problemas que deja en su estela de paso la droga, ¿verdad? Sin embargo, aún no es suficiente porque la demanda es altísima. Hay demasiada demanda. Sí, este es el problema de los mercados en un negocio legal o ilegal, ¿verdad? La droga es transportada, se deja pago con droga y yo tengo que vender la droga, creo adicción y luego es un negocio casi piramidal, ¿verdad? Y la demanda no baja, porque el problema de nuestra sociedad, a veces hablamos mucho de la juventud, pero es un problema de la sociedad el tema del consumo de droga. Eso le iba a decir, porque ese es un tema que nosotros, yo siempre he mantenido esa preocupación en el sentido de que ¿desde hace cuánto más o menos se está dejando la droga como pago? Esto comenzó a mediados de los 90. A mediados de los 90, exactamente. Y usted ve el incremento de la violencia en exactamente, ese tiempo. Entonces ahí es el punto, cuando se dejó estas estructuras, el pago con droga, obviamente se incrementó la violencia porque el consumo, y lamentablemente nosotros aquí en Honduras no tenemos ni siquiera un estudio que nos diga de cuánto es el consumo de droga en los jóvenes, en todas las estructuras, porque yo hablaba, por ejemplo, con psiquiatras del Mario Mendoza y me decía, mire, el nivel de consumo de droga, no solamente en las ciudades, sí, alrededor. En el interior del país, es altísimo, sí. Es una cosa que ustedes no tienen ni dimensiones. Y nosotros en estos momentos, como país, por dar un ejemplo, no tenemos un centro de rehabilitación de drogas del gobierno. Sí. O sea, y son cosas, y claro, nos asustamos con los hechos violentos, pero esos hechos violentos vienen provocados al final por ese consumo de droga. Completamente. Usted ha tocado... ¿O estoy equivocado? No. O sea, esa es mi percepción. Su percepción es correcta. Su percepción es correcta porque tenemos problemas. Mire, las estructuras locales funcionan a niveles que nos parecen broma o no reales, pero al punto de crear la dependencia de que hay una fiesta de jóvenes y mando un vendedor específico para esa fiesta. O sea, a ese extremo llegamos. A ese extremo hemos llegado. Son lo que llamaban las fiestas locas. Las fiestas locas que le llaman. Y cuando usted me dice que no solo en las ciudades, eso es completamente cierto. El tema es que si yo tengo un producto que tengo que vender, tengo que buscar más plazas, más mercado. ¿Y a dónde me voy extendiendo? Hacia afuera. En las ciudades, si hablamos, por ejemplo, Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son ciudades con alta densidad poblacional, y hay bastantes plazas de venta en este tema de la droga, también se venden las armas. Recuerde que las estructuras criminales, ahorita estamos hablando de droga, ya vamos a saltar al resto. Están muy saturados, entonces necesitan expandirse hacia afuera. En las ciudades saturadas generan mucha violencia porque hay espacios, lo que llamamos el pleito por territorio, se le llama, algunos le dicen la lucha por plazas de venta de droga. Esto se extiende hacia afuera, hacia las ciudades y hacia los pueblos. Y los pueblos ya son víctimas de este tema. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos extendemos, hay menos violencia, voy solo, es más fácil controlar, ¿verdad? Y puedo vender mi producto. Y ojo, aquí hay una relación, para terminar con el tema del narcomenudeo, entre el tema homicidios o tasa de homicidios
y control de las estructuras criminales en lugares, ¿verdad? Yo en lo personal, no ahorita, de este año, por años he dicho, medir la seguridad por el número de homicidios que tengo por año es complejo. Primero, estoy de acuerdo, porque me gusta que se salve la vida del hondureño, protegemos la vida del hondureño, que es el fin primordial de todos los entes de seguridad, de los estados y lo que queremos todos, ¿no? Sin embargo, deja que pensar, y esto lo analizamos mucho entre especialistas del tema, y lo hablamos, es, ¿disminuyó el homicidio porque hay menos violencia o porque tengo controlado el sector y nadie va a hacer nada en mi lugar? Entonces contrasta con lo que usted dice y trae a comparación. Ya tengo en este pueblo venta de droga, me salí de la ciudad, tengo controlado, aquí no va a pasar un homicidio, pero sigo delinquiendo porque estoy vendiendo droga, porque estoy extorsionando, tengo controlado el área, yo manejo el negocio de la trata de personas, nadie más, y esto entonces va permitiendo que tenga control, que disminuya el homicidio, parece que se logra el objetivo, pero realmente la estela de violencia sigue, porque entonces me indica que sigue existiendo tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, entre otras cosas que las estructuras criminales. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos del tráfico de drogas, hay algo que a mí me sorprende, es el hecho de que estamos acostumbrados que creemos que solamente los traficantes de cocaína. No. Pero aquí está circulando de todo. ¿Qué tipo de drogas son las que circulan? Porque estoy viendo, por ejemplo, vaya, esta red del fentanilo, que sorprende. Imagínense esa cantidad que fue decomisada, por ejemplo, que podía abastecer a todo Centroamérica y que iba de paso a Estados Unidos. Pero también, no solamente eso ahí, porque si pagan con producto, tenemos eso circulando aquí. Sí. Y eso es lo que nos debe de llamar la atención. Y si hablamos también del tipo de medicamentos, porque también, o sea, no solamente estamos hablando de la marihuana, cocaína, el fentanilo, estamos hablando de los fármacos. Sí. Sí. ¿De cuántos tipos de droga estamos hablando, bueno, ingeniero? Porque mire, y yo, a las personas que nos están viendo, si usted tiene hijos, ponga mucha atención a todo esto. Sí. Porque yo creo que también creemos que con darle un celular, darle la mesada, estamos solucionando un problema. No, podemos acrecentar ese problema. Bueno, su pregunta es maravillosa para poder explicar en el contexto y intentaré ser lo más breve posible. ¿Qué drogas están circulando? Bueno, recuerde que este negocio se abre con los psicotrópicos, ¿verdad? En los 60, desde los 50, 60, 70 en el mundo, ¿verdad? La marihuana, el surgimiento y el boom de la cocaína, ¿verdad? Que aún sigue en nuestra sociedad. Sin embargo, usted acaba de mencionar algo de nuestros hijos, los jóvenes, los niños. Ellos ya tienen acceso a un teléfono, a una billetera electrónica, ya vieron que es difícil conseguir algún tipo de droga, entonces las drogas se comienzan a fabricar de forma local. Y aquí es el tema de la droga sintética, ¿verdad? Que no, digamos, el fentanilo o lo que se saca del fentanilo para producir la droga no es la primera droga sintética que existe. Ha existido el LSD, el éxtasis, han existido un montón de estas drogas que han estado en el mundo por mucho tiempo. Sin embargo, hoy nos llama la atención el tema del fentanilo, porque el fentanilo por años ha estado como un fármaco. Y yo voy a ser sincera, a mí me sorprendió. Le voy a contar. ¿A usted le sorprendió o usted ya tenía Nosotros tenemos 6 años de estar hablando del tema del fentanilo y se escribían algunos artículos. Yo soy egresado de la Universidad de Defensa de Washington, específicamente del Centro Perry, en 2 especialidades. Y nosotros discutíamos este tema desde 2018. Porque estábamos viendo el boom en Estados Unidos, no solo mediáticamente. O sea, a mí me tocó ver 2 personas drogadas en la calle yo pregunté qué tipo de droga están usando porque parecían zombies. Y alguien me dijo, está surgiendo este tema del fentanilo. Y lo empezamos a estudiar con compañeros de México, Ecuador y otros países y determinamos realmente que este iba a ser el boom de la droga en algunos años, no mucho tiempo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Usted lo mencionó, hemos tenido extraditados por temas de cocaína, por temas de trata de personas, y comienza a surgir el fentanilo. Lo preocupante de este tema es que la gente no sabe qué es realmente el fentanilo. Y entonces permitimos que pasen muchas cosas, como por ejemplo, todo negocio evoluciona. Ya empezamos con los psicotrópicos y pagábamos con efectivo. Hoy un negocio de droga puede ser fabricado en un lugar que tenga lo necesario, puede ser pedido a través de una aplicación o un teléfono y puede ser pagado por una billetera electrónica o por una criptomoneda. Entonces, el negocio evoluciona y necesitamos prepararnos, ¿verdad? Necesitamos esta anticipación estratégica para salir adelante
y poder atajar. ¿Podemos decir en estos momentos que las estructuras criminales han evolucionado tecnológicamente y que los gobiernos no han ido dimensionando ese tipo de reacción? O sea, y yo digo reacción porque en las circunstancias que estamos no puedo decir prevención, ¿verdad? Así es. Sino que reacción. ¿Cómo determinamos esto? Que todo evoluciona. Bueno, hace 20 años eran necesarios los cursos de computación para los niños. Hoy el niño no necesita, prácticamente sabe manejar los dispositivos de forma automática. Bueno, así evolucionó el negocio. Ahora, si resultaba problemático que alguien llegara o yo ir donde un vendedor o donde la estructura distribuye y pagarle en efectivo y me podían detener, hoy utilizo todo lo que existe y el negocio criminal crece igual que una empresa privada legal. Evoluciona porque va encontrando los nichos de mercado, los campos y bueno, la tecnología es uno. Me facilita que nadie rastree el dinero que usted me está enviando. Me facilita el negocio completamente. Número 2, la red de distribución. Yo puedo usar una red de distribución conectada de forma digital, ¿verdad? Sin necesidad de hacer una llamada incluso, sin necesidad de ver cara a cara a la persona. Entonces, el negocio criminal o las empresas criminales en Honduras han evolucionado. Y también tenemos que evolucionar como sociedad y con los entes de seguridad y todo para poder ahorita ya atajar este problema porque ya va avanzando y ya va muy fuerte. Pero también tenemos que trabajar en el tema de análisis para generar la anticipación. ¿Dónde vamos a estar en un año? ¿Qué necesito tener en un año y no crear hoy la solución que va a estar desfasada en un año? O sea, tengo que tener trabajando en todas las líneas este tipo de delitos. Sí, sí. Vamos a tener que hacer una pausa. No nos cambie porque cuando regresemos también vamos a hablar el tema, le tocamos el tema del caso de las estructuras criminales del narcotráfico. Pero también tenemos las pandillas o maras internacionales y también tenemos la trata de personas, porque ya vean, ya vamos en otro nivel. Pero como nos dice nuestro invitado, si bien es cierto, estas estructuras han evolucionado en su modus operandi, pero ¿qué requiere Honduras? ¿Ser reactivo o preventivo a este tipo de cosas? ¿Estamos nosotros preparados realmente para luchar cibernéticamente, por ejemplo, contra este tipo de estructuras? Eso lo veremos después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ingeniero Juan Carlos de Grandes. Él es especialista en estructuras criminales internacionales, coordinación interagencial y ciberseguridad, para que veamos realmente la dimensión de lo que está sucediendo. Y nosotros, lo que está sucediendo en Nueva York, hay que decirle, es la punta del iceberg. Porque ahí solamente es un punto que estamos viendo. Nosotros no hemos visto, por ejemplo, todo el esquema de la estructura. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo va bajando? Va bajando, va bajando. Y como nos explica, ¿verdad? Desde hace 50 años estas estructuras vienen operando en Honduras, porque Honduras es un país geográficamente punto clave para todo este traspaso. Y la preocupación de nosotros es el hecho de que, como nos dice nuestro invitado, las empresas criminales en Honduras, dice, han evolucionado. Han evolucionado. Y no solamente en Honduras, porque acordemos, esto es una cascada, estos se operan como transnacional, porque este no es que, claro, por ejemplo, ese cartel de Colombia tiene que llevar ese compromiso hasta Estados Unidos, por dar un ejemplo. Pero ¿qué pasa durante todo ese trayecto, verdad? Entonces, donde ellos utilizan los lugares seguros para esos puertos, reabastecerse, buscar nuevas rutas, ingeniársela. Bueno, un tiempo miramos hasta submarinos. Sí. Que no descartamos que se sigan usando, ¿no? Exactamente, que no se sabe. Que hayan mejorado su tecnología. Exactamente, entonces, pero la preocupación nuestra es, ¿está Honduras preparada, por ejemplo, para detectar esta evolución de estas empresas criminales, ingeniero? Bueno, yo he visto con mucha alegría la creación de unidades especiales adentro de la policía para el tema del ciberdelito, el cibercrimen, ¿verdad? Que son el inicio de este tipo de cosas. Ahora, hay que enfocarlo al tema criminal o a estructuras criminales internacionales, ¿verdad? Todo esto conecta y hemos hablado de narcotráfico,
hablemos, por ejemplo, un poco del tema de trata de personas, para empezar a conectar esto, cómo funciona. Sí, porque al final vemos estructuras de pandillas, maras, trata de personas, narcotráfico, armas. Al final es un cuarteto. Es una conexión. Es una conexión. Es una conexión bien clara. Pero muchas veces nosotros incluso hemos demeritado algunos esfuerzos que se han hecho ahora y en el pasado de controlar algunos temas, como por ejemplo esta migración irregular, que es un tema que también algún especialista del área podría explicarnos profundamente. Pero si medimos por 100 de las personas que van transitando por Honduras, que su destino final es Estados Unidos, y empezamos a ver sus nacionalidades, empezamos a ver obviamente el incremento del número de venezolanos, nicaragüenses, cubanos, de países que están huyendo de regímenes políticos o otras situaciones. Pero siempre existe un número de personas de países que usted piensa cómo llegó de esta nacionalidad acá. Y los africanos, por ejemplo. Africanos de Medio Oriente, y usted dice, ¿tomó él un vuelo hacia un país de Sudamérica o un barco y llegó y se vino? No. Lo que ocurre aquí es que hay una estructura criminal que también trae su gente, la transporta a algún punto, se conecta con la otra estructura y la estructura local de ese país tiene conexión con la estructura que está en toda la ruta y empiezan a traficar. Claro, nosotros vamos a decir, no, no son delincuentes, estoy de acuerdo, solo estoy diciendo que quizá una estructura los está transportando y atraviesan nuestros países como personas que simplemente tomaron la decisión de caminar y andar. No sabemos o no comprendemos realmente que atrás de esto hay estructuras que funcionan y permiten que la migración empuje. Claro, hay esfuerzos grandísimos en todo el mundo de las potencias y de las organizaciones internacionales. Estados Unidos tiene sus programas para el tema de prevención de migración irregular. La ONU está trabajando con el tema del ACNUR para tratar el tema, ¿verdad? Porque se vuelve un derecho humano. Sin embargo, también habrá que analizar el riesgo de seguridad que significa para nuestro país y para los países destino estos temas de migración. ¿Quién está empujando esta migración? Como usted dice, ver un africano cruzando en Honduras, piensa uno cómo llegó. Bueno, hay una estructura que está trabajando y que está llevando toda esta ruta y todo este control. Asiáticos, por ejemplo, ¿verdad? Pasa mucho, está pasando mucho. Veía en algunas ciudades de Estados Unidos cómo han entrado asiáticos por la frontera de México, que es muy poco común, ¿no? Es muy extraño, por la frontera de México, y están ahí esperando su espacio para tener un asilo, como un hondureño, como un venezolano, como un cubano, están ahí esperando para cruzar la frontera. Entonces, ¿cómo se están transportando? ¿Cómo está llegando? Bueno, hay estructuras internacionales que conectan con las locales que le llevan. ¿Cómo se paga esto? Bueno, ahí está el tema de la evolución de la parte criminal, las criptomonedas, las billeteras electrónicas, que esto es lo que tenemos que ir preparando. Me gustó una operación y un resultado que dio la DIPANCO, creo que fue la semana anterior, donde capturaron localmente una estructura que movía su dinero con billeteras electrónicas. Eso le iba a decir, ahora las estructuras criminales están con las billeteras electrónicas. Ahora bien, nosotros estamos preparados para controlar esos movimientos, ingeniero. Hay algo que tenemos que decir siempre. Los avances tecnológicos no los va a detener nadie. Solo es una premisa para responder su pregunta. Porque a veces pensamos, bueno, y si la criptomoneda está generando problemas, ¿por qué no la detenemos? La han intentado frenar, pero ya es una realidad y en el futuro obviamente el dinero fiat, el dinero físico va a desaparecer o va a disminuir altamente y vamos a llegar a esto. Entonces, lo que tenemos que establecer desde ahora son las normas y el control a nivel de políticas primero, porque es bien difícil que un ente de seguridad esté combatiendo contra este tipo de cosas si no tenemos las políticas a nivel nacional para frenar el tema. Entonces, la creación de políticas a nivel de Estado es muy importante porque le permitirá a los entes de seguridad y a las unidades especializadas actuar contra este delito y contra las personas que estén delinquiendo aprovechándose de la tecnología. Nuestro ambiente realmente aún no está completamente preparado para esto porque hay temas tabú. Yo recuerdo que hubo una ciudad, y voy a mencionarla, Santa Lucía anunció que iba a recibir sus pagos en criptomonedas. Sí. Es una ciudad turística, pero muy poca gente comprendió el tema. ¿Quiénes sí lo entendieron? Los jóvenes,
y niños incluso que ya tienen billeteras electrónicas y lo vieron como una oportunidad para, bueno, voy a utilizar un trade que hice para pagar con criptomonedas una salida a tomar un café o a comer en Santa Lucía. Pero el resto de la sociedad dijo, no, yo llevo mi billete y por mucho mi tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que realmente todavía no es que no estamos preparados, ni siquiera conocemos del tema. Por esto, licenciada, y es que llego al programa porque empecé a escribir sobre estos temas porque sentía que necesitamos empezar a comunicarlos, necesitamos empezar a entender. Una educación. Es un proceso educativo completamente, para luego permitir que comprendamos las decisiones que se toman en nivel político, ¿verdad? Repito y cierro, el tema de creación de políticas es imperativo, necesario, y lo tenemos que traer a una discusión pública, ¿ya? ¿Verdad? Porque esto va a ser la base para que se pueda actuar contra y yo creo que en esto hay que ser realista, ¿verdad? Contra la tecnología no vamos a poder retenerla. O sea, tenemos que ir evolucionando de acuerdo a lo que la tecnología va creciendo. Así es. No vamos a frenar el avance tecnológico, ¿verdad? Lo decía en mi premisa anterior, porque pensamos que si es un problema lo detenemos. Mira, el mundo hemos intentado detener, hace unos años se intentó frenar el lanzamiento de la tecnología 5G, luego se intentó frenar el tema de las criptomonedas. Lo que hay que hacer es regular y controlar, porque hasta este tipo de tecnología se puede prestar para hacer cosas criminales. Bueno, ya vimos una de las más grandes empresas de criptomonedas en Estados Unidos, se lanzó a la bancarrota, pero luego se investigó y su CEO está preso por una cantidad de delitos que no podemos cuantificar ahorita en dinero. ¿Y esto por qué? Porque su estructura se estaba prestando para hacer muchas cosas. Entonces, definitivamente los países grandes del mundo, Estados Unidos, Europa, están trabajando sus propias políticas. Creo que ya las tienen la mayoría, y algunos que ya las tienen en política están intentando regular cómo se usará esto, porque los bancos centrales del mundo van a llegar a utilizar criptomonedas. Eso no es algo que vamos a detener. Entonces, nos adaptamos a la tecnología, empezamos a utilizarla, pero alguien tiene que tener las normas del juego claras. Entonces, aquí pedimos realmente que este tema se trabaje con anticipación. Sí, porque vaya, por ejemplo, la Comisión de Bancas y el Banco Central emitieron un comunicado que en Honduras no se autorizaban las criptomonedas. Pero yo conozco un montón de gente en Honduras que digitalmente invierten en criptomonedas. Sí. Mire, lo que hay entonces es como querer, como que dicen, querer esconder el embarazo, ¿va? Y para que la gente entienda, ese niño va a nacer. Así es. O sea, las criptomonedas van a nacer, y usted lo estamos viendo, sociedades, por ejemplo, como China, de que usted, todo es wallet, ¿verdad? Todo es billetera electrónica. Ya no hay dinero, todo lo hace con el celular. Sí, exactamente. Sí. Mire, no hay que satanizar, quiero evitar que la plática termine que estamos satanizando a la criptomoneda o las billeteras electrónicas. No, son productos muy útiles en el sistema financiero para las empresas y luego para las personas que lo están utilizando de forma individual. Sin embargo, nuevamente, es poner claras las políticas, poner claras las normas para poder entonces abrirnos a este tipo de tecnologías. Usted lo dice, no se va a ocultar este embarazo, definitivamente, o sea, la criptomoneda se está utilizando. Yo conozco muchas personas, de hecho yo he sido usuario, tengo mi wallet de criptomonedas, veo cómo está funcionando en el mundo, cómo sube, cómo baja, y lo comparo entonces con el mercado bursátil, y yo digo, bueno, ya es una realidad. Y es que la criptomoneda creo que como la bolsa de valores, ¿verdad? Así sube, baja, eso es el mismo vaivén. Así va a ser hasta que se estabilice por las economías más poderosas. Luego entonces en eso se va a utilizar, usted ya mencionó a China, Estados Unidos lo estaba haciendo hace mucho tiempo, el tema de regularizar este tipo de cosas, y vamos a países europeos que lo están discutiendo en su Parlamento Europeo, ¿verdad? Hay estiras y encoges de si entramos, no entramos, cómo lo regulamos. Sin embargo, obviamente regularlo está directamente conectado a lo que se puede prestar ese tema, al uso criminal. Y volvemos a llegar a nuestro punto, ¿verdad? ¿Usted cree que Nayib Bukele de El Salvador
está a la vanguardia o también está experimentando con esto de las criptomonedas? Bueno, el presidente Bukele realmente es una figura que cuenta con el apoyo de la mayoría de su población y de todos otros lugares, ¿verdad? Se ha vuelto una figura. Entonces, sus decisiones son altamente apoyadas. Si hablamos de su tema de seguridad, que lo podemos tocar en algún momento, realmente sus resultados son muy grandes, ¿verdad? Sí. A pesar de que los críticos hablan del tema de los derechos humanos y algunas otras cosas, aquí es donde entramos en otro debate, que es el que no quiero ir, pero un especialista en derechos humanos podría decirnos, ¿realmente estamos violando derechos humanos de los criminales o estamos protegiendo los derechos humanos de la población civil honesta, decente y trabajadora? En el tema específico de la criptomoneda en El Salvador, sé que el presidente Bukele intentó hacer un experimento muy grande a nivel nacional, ¿verdad? No sé si se sobredimensionó el experimento, pero en estos temas, licenciada, definitivamente en la tecnología, en la innovación, hay que romper los esquemas. Y creo que él lo hizo. Ahora tiene que tomar ciertas medidas para controlar su inversión, la inversión que hizo en este tema de criptomonedas, y recuperar la economía de su país ante las posibles pérdidas por las bajas que generó en estos tiempos el tema de criptomoneda, ¿verdad? Porque recordemos que esto fue un boom, llegó a tope y empezó a caer a la preocupación de los que habían invertido en este tema. Al punto, como le digo, que hay empresas que están demandadas por más de $1.000 millones por haber movido de billeteras electrónicas dinero y haber desaparecido. Entonces, el problema es altamente complejo, pero El Salvador siento que está tomando muchas decisiones que van acorde al beneficio de su población, y eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos edades medias ya, no solo jóvenes, utilizando criptomonedas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, tenemos para dentro de 5 años personas preparadas para enfrentar el mundo que vamos a vivir y no vamos a tener que estar, haceme un pago, por favor. O sea, me explico, ellos creo que están innovando y la innovación en esta parte tecnológica es fundamental. Habrá críticas, habrá reveses, habrá muchas cosas que puedan ocurrir. Sin embargo, no es una serendipia que el presidente de El Salvador esté tan bien posicionado. Él ha tomado decisiones correctas. Deberíamos entonces, como usted bien lo dijo, educar a la población y empezar a utilizar esto. No podemos detenerlo. Sí, por ejemplo, y yo creo que aquí viene toda una política estatal. Y estamos viendo cómo esas estructuras criminales han ido evolucionando, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Vaya, tenemos casos, y yo conozco el caso, por ejemplo, de la escuela Sontule, por ejemplo, que tiene internet, tiene laboratorio de computación, pero no tiene maestro de computación. ¿Qué estamos dejando? Abierta una puerta para... O sea, y los niños con necesidad de aprender. Completamente. Pero realmente la parte educativa tenemos que enlazarla. Estamos, ¿cuánto tiempo tardaría en su experiencia, ingeniero, de que Honduras, por ejemplo, podía desarticular todas estas estructuras criminales e ir simultáneamente educando a la población en todos estos aspectos para no caer en estas redes? Porque ¿qué es lo que sucede? Aquí son muy pocos, por ejemplo, las competencias para desarrollos tecnológicos. Y si son del sector privado. Sí. A excepción, creo que de Conatel, que tiene las TICs, sí, las niñas TICs. Pero estamos hablando de un proyecto que es excelente, pero también dirigido solamente a un sector, no a la mayoría. Sí. Bueno, definitivamente, aquí habrá que construir una estrategia interesante. Y yo siempre digo que una buena estrategia se basa primero en lo que no hay que hacer. Y una de las cosas que no hay que hacer es ocultar el problema. Muchas instituciones, si ya saltamos un poquito de la criptomoneda al tema de ciberdelitos, cibercrimen, hablamos ya de los ciberataques a las instituciones financieras, las instituciones privadas, instituciones públicas. No podemos ocultar el problema. Tenemos que hablar de que ya está ocurriendo, ocurre todos los días. Y entonces luego tenemos que pasar a identificar a quiénes necesitamos o dónde los necesitamos para empezar a multiplicar el conocimiento. ¿Quiénes saben del tema y pueden empezar a multiplicarlo? Porque empezar a formar desde cero ahorita nos va a llevar un tiempo. Y el país tiene especialistas en este tema. Yo sé, por ejemplo, que el director de la Policía Nacional es una persona que se ha formado en este tema y asumo que adentro de su institución él ha ido formando a otros
que ya conocen sobre esto. Pero saltemos al sector privado. El sector privado siempre ha sido punta de lanza en este tema. Usted ya mencionaba el programa de Niñas TIC. Yo conozco, por ejemplo, esfuerzos como Junior Achievement, que tiene programas como Mujer Digital, que llevan al tema de ciberseguridad sobre la mesa. Pero lo hablábamos antes de la entrevista, necesitamos llevar a un nivel técnico a estas personas, no solo al nivel de conocimiento general, sino que ya necesitamos llegar a un nivel técnico, porque las policías en el futuro, la seguridad en el futuro va a ser virtual. Por eso el término ciberseguridad. Es decir, ya usted no va a necesitar seguir mi camión de valores para quitármelo, porque ya no voy a transportar dinero, lo voy a mover de forma digital. Entonces ahora el delito se va a tornar a la parte cibernética. Vamos al ciberespacio, ¿verdad? Aquí ya es el término de ciberespacio y es el futuro, ¿verdad? Donde tenemos que empezar a mudarnos de la realidad. Ya lo hemos venido haciendo. O sea, con los smartphones fue el avance quizá más grande, donde saltamos del espacio físico al espacio virtual. La pandemia nos enseñó que yo puedo tener una reunión con 20 personas sin tenerlos en el lugar. Ahorita entonces el tema es el ciberespacio y cómo vamos a esperar allá la hora criminal que va a llegar si no estamos preparados. Entonces necesitamos ir poco a poco formando, transmitiendo el conocimiento, formando a estas personas para empezar. Utilicé el término atajar, porque el problema ya está ocurriendo. Pero también tenemos que ver de 1 a 2 años dónde vamos a estar para ir formando a estas personas que van a componer estos batallones digitales de personas. O sea, tenemos que crear batallones digitales de jóvenes en estos momentos. Y literalmente, formarlos para tenerlos ya listos para el momento de que se necesiten en las diferentes áreas. Y el término de batallones lo puede tomar incluso literal, porque también la ciberdefensa es un problema que están enfrentando los países. O sea, a través de ataques cibernéticos yo puedo poner en riesgo la seguridad nacional, ¿verdad? Imagínense que yo pueda controlar la cortina de una represa con un ataque cibernético. Un reactor nuclear en los países que lo tienen y algunas otras cosas de infraestructura crítica que están conectados ya, pero que no le estamos tomando, no estamos midiendo el riesgo de dejarlo expuesto. Entonces este tema también se vuelve ciberdefensa, y cuando hablamos de batallones de jóvenes, hablamos de batallones que van a servir en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en la empresa privada y en las instituciones públicas, ¿verdad? También como servicios privados en nuestra sociedad, porque se requiere, pues ya se requiere realmente este tema, y no lo estamos tocando al fondo que realmente es. Sí. ¿Tenemos esperanza? Ingeniero, Sí. Ya casi estamos finalizando el programa. Sí, yo creo que, mire, Honduras es un país con gente muy capaz, muy formada, solo que a veces está a un lado, ¿verdad? Y se dedica a sus cosas específicas. Yo pensaría que aquí entonces es un tema de país. Primero la creación de políticas para atajar este tema, que mire cómo comenzamos con el tema de estructuras criminales internacionales y llegamos al tema tecnológico. Entonces, sí existe, traigámoslas, quitemos los sesgos políticos, los sesgos, tú perteneciste a esto, tú eres de esto, para conformar un bien para nuestra sociedad, porque al final quienes están pagando toda la cuenta son las personas civiles que andan a pie, lo que decimos de a pie, lo que están trabajando en la calle, en sus negocios y en ese tipo de cosas, son los que están perdiendo realmente a aquel joven que va a estudiar a la universidad y lo asaltan en el bus todos los días. ¿Y cómo vinculo esto con una cosa? Bueno, hay asaltantes que cometen el ilícito para comprar droga, porque una estructura les vende droga, porque esa estructura está conectada. Al final todo está conectado. Todo está conectado. O sea, todo lo que es violencia está conectado. El tema de inseguridad es físico y electrónico. Sí. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Licenciada. Sí. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos de Gradés por habernos, por habernos acompañado justamente sobre ese interesante tema. A ustedes, televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Ya está lista Catherine y Ani con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.
viernes en Esclava del Destino. ¿Y si le pido dinero a mi hermano Kenan? Sé que él nos ayudaría. Por favor, no me digas que no. ¿Quieres? Nefise, no quiero el dinero de tu hermano. Ni yo ni mi padre estaríamos tranquilos. Debemos hacer algo. ¿Qué tienes en mente? Hola, señor Celil. Sí, Mukhtar. Es su sobrino. ¿Recuerdas ese rosario que tenías? ¿Dónde está? Quiero verlo. Esclava del Destino. Lunes a viernes 2 de la tarde por BTV. Somos todos. La radio es acción. 92.5. Acción noticiosa, acción deportiva, acción cultural y acción musical. 92.5. Acción Radio. Si vas a botarla, que sea en el basurero. ¿Sabías que una lata tardaría entre 10 y 100 años en descomponerse del todo? Un pañal tardará 500 años y las baterías que desechas pueden tardar muchísimo. El problema más grave está en que dentro de cada una hay una serie de elementos que al liberarse son altamente contaminantes. Seamos conscientes con lo que desechamos y cómo lo desechamos. Esta es una campaña de Grupo BTV. Cápsulas de salud. En los países tropicales como el nuestro, una enfermedad característica es el dengue, causada por un mosquito transmisor llamado Aedes aegypti, que pica a la persona infectada y se lo transmite a la persona sana, desarrollando síntomas tales como fiebre, malestar de cuerpo, dolor de articulaciones y dolor retroocular. Cuando se presenten los síntomas, buscar ayuda médica. Acetaminofén y abundantes líquidos pueden ayudarle por mientras llega esa ayuda. Pasear los vertederos de agua, lavar la pila constantemente es la forma de erradicar este mosquito transmisor. Cuide su salud, siga estos consejos. 10 vasos con agua al día, no negociable. Cápsulas de salud. En abril llega la gran fiesta del cine iberoamericano, los Premios Platino. Comparte la emoción de una noche única, donde las estrellas hablan tu mismo idioma. ¡Larga vida Iberoamérica! ¡Larga, larga, larga vida! Premios Platino. Celebra en BTV el orgullo de ser latino. Premios Platino Xcaret, sábado 20 de abril, 8 de la noche, solo por BTV. Somos todos. Continuar con ustedes a través de la pantalla de BTV. Seguimos con más de Hola Honduras. Saludo en esta mañana a mi compañera Catherine Alvarenga.
Así es, Ani, tenemos una hora más de información, así que le agradecemos que se mantenga conectados con nosotros. Saludamos a nuestros compañeros reporteros ubicados en distintos puntos del territorio nacional, quienes son los encargados de compartir con nosotros y con ustedes qué es lo que está pasando en el país. Vamos a saludar a nuestros compañeros ubicados ya aquí en la capital de la República, aquí en el Distrito Central, a Walter Pérez y también a la periodista Gabriela Plata, mientras en la zona norte del país saludamos a Mariela Manzanares. Walter.